Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en esta sesión que pues abordaremos nuestra tercera vanguardia cinematográfica, que es el neorrealismo italiano. Recuerden que en estas sesiones seré muy breve, pero que en Zoom siempre profundizamos mucho, ¿no? Sin más, pues comencemos justamente con este tema que en lo particular me gusta mucho, ¿no? Sin más preámbulo, pues comencemos y corre cámara. Bueno amigos, pues como les comentaba, hoy nos toca el neorrealismo italiano. Recuerden que seremos realmente muy breves. Estas clases en particular de las vanguardias, las dos que nos quedan, serán muy breve, pero recuerden que en la clase en Zoom podremos profundizar y de esta forma pues entender muchísimo mejor el fenómeno que representaron estas vanguardias, ¿no? Estoy siendo también breve porque las estamos viendo por separado. Sin embargo, al final, cuando terminamos de ver las cuatro, esta ya es la tercera. Cuando terminemos de ver las cuatro, pues haremos una recapitulación y ahora sí entenderemos como la importancia de las cuatro en la historia del cine, ¿no? Entonces, pues seré muy breve esta sesión en particular y la que sigue, pues serán unos 5 minutos aproximadamente. Pero bueno, la intención es un poquito dar a conocer los orígenes del neorrealismo italiano y ya en nuestra clase en Zoom pues atenderemos particularmente las características puntuales del neorrealismo italiano, denotaremos como épocas, estilos, directores importantes que hubo y profundizaremos mucho, sobre todo en el neorrealismo italiano, en la influencia que provocó en el cine latinoamericano, ¿no? Entonces, ahora solamente hablaremos sobre los orígenes del neorrealismo italiano, pero extenderemos mucho el tema posteriormente en nuestra sesión en Zoom. Bueno, pues comenzamos, ¿no? Un poco estos son los inicios del neorrealismo italiano, ¿no? Ya habíamos visto el expresionismo alemán anteriormente, que surge también en la posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, pero va a afectar de una forma ideológica. En el neorrealismo italiano sí va a afectar de una forma ideológica, pero principalmente va a afectar la forma de realizar películas, ¿no? Cuando termina la Primera Guerra Mundial, de alguna forma sí existían las condiciones, tanto económicas como culturales y artísticas, para que el movimiento se diera de forma, pues, digamos, un poco ostentosa, por así decirlo, ¿no? Había estudios de cine, había grandes producciones, como fue Metrópolis, etcétera. Pero, bueno, finalmente la Segunda Guerra Mundial va a ser una guerra todavía más, pues, más fuerte, más dura y pues, que va a dejar muchísima más la zanja de la destrucción, no solamente en la cuestión física, es decir, en los edificios, en las ciudades, sino en la cuestión moral. Las personas pues realmente se ven muy decaídas, existe un sentimiento ya no de trastorno como la Primera Guerra Mundial, de trastorno psicológico, sino más bien de depresión, etcétera, ¿no? Fue una guerra muy dura y sí va a dejar las economías un poco, pues, mal, ¿no? Principalmente de los países que perdieron la guerra, ¿no? Que son Alemania, Italia, etcétera, ¿no? Entonces, Italia, pues, le va muy mal en la guerra, de verdad muy mal. Sus ciudades quedan destruidas, fue uno de los países, pues, más atacados, junto con Alemania, claramente. Y bueno, en estos bombardeos que había, pues los estudios de cine quedan completamente destrozados. No hay estudios de cine, la economía italiana es pésima, no hay forma de sustentar económicamente a la sociedad, es decir, se viene una etapa de carencias, de hambruna, de desempleo muy fuerte, y por lo tanto, si no hay dinero para generar empleos, para generar eh, un estilo de vida, pues al menos un poco aceptable. Si no hay dinero para comida, pues menos lo va a haber para el cine, ¿no? Entonces, el cine del neorrealismo italiano surge en este panorama, ¿no?
y surge con la necesidad de narrar lo que está sucediendo, de mostrar a Italia y al mundo lo que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Y es justo que esta necesidad empuja y los lleva a construir cine, pues como con lo que hay, ¿no? Que tengo una cámara, bueno, va. Que no tengo fierros, es decir, tramoya, no importa. Cámara en mano, montamos la cámara en un carro o a qué para simular dolis, etcétera, ¿no? Profundizaremos mucho sobre esta cuestión de la metodología de hacer cine en el neorrealismo en nuestra clase en Zoom, pero un poco era eso, ¿no? Es un cine que surge de la precariedad, no hay los recursos para hacer cine, pero existe una necesidad férrea de hacer cine. Y eso es muy importante porque eso es lo que lleva a hacer el cine italiano de esta época, ¿no? Esta necesidad de contar las historias que se están viviendo es lo que va a llevar a hacer estas películas y que, bueno, de alguna forma, pues van a tener ciertas características que lo vuelven un movimiento muy importante, ¿no? Eh, Otro de los elementos es que este cine tiene como característica que hay una objetividad documental. Ellos quieren retratar lo que está viviendo la Italia de ese momento, ¿no? Para lo cual, aunque quiero aclarar, tienen objetividad documental, más no son documentales. No grababan documentales, sí grababan películas de ficción, como de hecho la película que inaugura el movimiento es Roma, Ciudad Abierta, de la que hablaremos en nuestra clase en Zoom. Bueno, pues Roma, Ciudad Abierta no es un documental, es una película en ficción, pero que el guión sí está construido a partir de varios elementos y de varias anécdotas que sí sucedieron. Los personajes están fielmente inspirados en personajes reales que sí existieron y las anécdotas, por lo tanto, también, ¿no? Entonces, aunque son ficción, sí hay una objetividad documental, hay un interés por mostrar la historia verdadera de estos casos, ¿no? El neorrealismo italiano se inspira justamente en el realismo poético, ¿no? Que fue un movimiento literario y que pues de alguna forma ellos tratan de simular o de traducir esta intención del realismo poético a la cinematografía, ¿no? Y por eso es que adoptan el nombre de neorrealismo, ¿no? Ellos se hacían llamar neorrealistas. ¿Y por qué el neorrealismo italiano? Bueno, va más allá del hecho de que surgiera en Italia, ¿no? Hemos visto justamente movimientos que se enfocan específicamente o vanguardias que se enfocan específicamente a un lugar, ¿no? Expresionismo alemán, estallido ruso, ahora el neorrealismo italiano y veremos posteriormente la nueva ola francesa. Pero más allá del momento en el que surgen o del lugar en el que surgen, ¿por qué no decimos, eh, por ejemplo, cubismo español o etcétera? Porque realmente estas otras vanguardias surgen en un lugar, pero no toman características propias del lugar, ¿no? El expresionismo alemán sí fue un movimiento eh, donde el factor del lugar era muy importante. Al igual que el estallido soviético, ¿no? La revolución rusa y todo esto fue un ambiente específico que provocó el movimiento. Y lo mismo va a ocurrir con el neorrealismo y con la nueva ola, ¿no? El Nouvelle Vague, ¿no? Pero en el caso particular del neorrealismo, lo que trataban de retratar justamente era una italianidad, ¿no? Ellos trataban de retratar una Italia con un rostro muy particular y a ellos les interesaba poco ser universales, aunque siendo tan locales, tan italianos, se volvieron sumamente universales. Claro que sí, hablan de las costumbres italianas, hablan de lo que está viviendo Italia, pero la miseria, el hambre y los problemas que retrata el neorrealismo italiano son temas universales. Y eso va a ayudar a que las películas sean piezas de arte universales y que van a ser pues recordadas por muchas décadas, ¿no? Esto ocurre, como decía, justamente al terminar la Segunda Guerra Mundial. La primera película del neorrealismo italiano es en 1945 y es Roma Città Aperta.
Y bueno, pues estamos hablando de los años 40, ¿no? Han pasado varias décadas y sigue siendo un referente importante para la construcción cinematográfica actual, ¿no? Hay películas que hoy en día se realizan todavía con la herencia de la estética neorrealista, ¿no? Y ni hablar del caso específico de Latinoamérica, ¿no? Yo hablo en general de todo el mundo, pero el caso específico de Latinoamérica, que veremos en nuestra clase en Zoom, es muy importante porque el cine se construye justo a partir de esta herencia, porque de alguna forma el cine latinoamericano también se construye a partir de la precariedad, ¿no? Entonces, pues temáticamente, técnicamente, va a recurrir a muchos elementos del neorrealismo italiano, ¿no? Otro elemento importante del neorrealismo italiano es que fue un movimiento, pero también fue una escuela. Muchos cineastas importantes que no eran cineastas se meten a este movimiento del neorrealismo, empiezan como asistente de dirección, como script, con varios puestos pequeñitos, y uno de ellos, por ejemplo, fue Federico Fellini, ¿no? Que Fellini empieza escribiendo los gags para algunos guiones, posteriormente pasa a ser guionista, por ejemplo, él es el guionista de esta primera película del neorrealismo italiano, que es Roma Città Aperta, aunque la dirige Roberto Rossellini, que es el padre del neorrealismo italiano. El guion es de Fellini, y bueno, Fellini pues andaba ahí en los rodajes, pasó a ser asistente de dirección, anduvo ahí en varios puestos, y cuando termina el neorrealismo italiano, a él le toca todavía la colita de este movimiento ya como director de cine, y va a ser un director sumamente exitoso, ¿no? Y no es el único caso, tenemos a Pierpaolo Pasolini, eh, pues varios de los cineastas que formaban parte de la tropa de Rossellini, pues se volvieron grandes cineastas después, ¿no? Y bueno, esto fue porque además de ser un movimiento, fungió como una escuela, porque recordemos que los estudios de cine quedaron destrozados, pero también las escuelas de cine, y bueno, no solamente las escuelas de cine, las escuelas, la ciudad estaba fragmentada, los servicios escaseaban, ¿no? Entonces no había una escuela de cine propiamente, aunque sí existía. Recordemos que Mussolini, como veremos profundamente en clase, Mussolini construye la primera escuela de cine en Italia y que se vuelve una de las primeras escuelas de cine en el mundo, y que tenía intenciones específicas para la construcción cinematográfica, pero bueno, estas escuelas quedan un poco en el abandono por, obviamente, los bombardeos y la precariedad que había en la Italia de ese entonces. Y la forma de aprender a hacer cine era justamente haciendo cine, sumándote a la tropa de estos directores neorrealistas, principalmente Roberto Rossellini. Y de esa forma se fueron formando y fueron haciendo callo estos directores o estos futuros directores que iban a ser futuros directores y que van a hacer la crema innata de la cinematografía italiana posteriormente, ¿no? Bueno, para finalizar, este cine también dejó como herencia, y que veremos profundamente, una cuestión de grabar en las calles, ¿no? Ellos, pues, al estar los estudios de cine destrozados, ya no podían recrear una calle, un edificio en los estudios de cine, entonces realmente salían a las calles a grabar, pero no solamente con la intención de salir porque los estudios de cine estaban destrozados, claro, esa fue la intención primaria, no hay estudios de cine, pues grabamos en la calle, pero adoptan esta necesidad y la vuelven parte del discurso, y entonces en el neorrealismo italiano vamos a poder ver, pues, casas destrozadas, justamente cómo quedó Italia después de la guerra, y eso va a reforzar de forma poética este realismo, este neorrealismo que ellos pretenden desde el discurso mostrar, ¿no? Entonces, pues ese es uno de los hallazgos también que a mi gusto son de los más valiosos del neorrealismo italiano, entre otros que veremos en nuestra clase en Zoom. Y bueno, pues por ahora ya estamos llegando a los 15 minutos, por lo que me tengo que despedir, pero recuerden que profundizaremos mucho en nuestra clase en Zoom y veremos varios ejemplos de películas y varias escenas de películas del neorrealismo italiano, ¿no? Así que los espero en nuestra clase en Zoom y hasta la próxima.